Muy buenos días, amados hermanos. Sean todos bienvenidos. Un día más en que el Señor nos permite despertarnos, abrir nuestros ojitos, llenarnos del regocijo de su presencia, de la misericordia de poder ver toda su creación, de levantarnos con ánimo, con fe, con fortaleza para afrontar todo lo que viene en esta hermosa vida. Sean todos bienvenidos, muchas gracias por dedicar este espacio en la mañana o en el momento que puedan escuchar este audio para aprender, para edificarnos, para llenarnos de la presencia de Dios. Le damos las gracias al Padre Todopoderoso por permitirnos vivir, por permitirnos haber venido a este mundo para disfrutar de todas sus misericordias. Y es que gracias a eso podemos decir que hoy somos salvos, porque si el Señor no nos amara, no hubiera enviado a su hermoso Hijo para que Él diera su vida por el perdón de los pecados. Él nos redimió, nos compró a precio de sangre. Eso quiere decir la palabra redimir, pagar un precio por el esclavo. Antes éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás, éramos esclavos de la muerte. Ahora, gracias a la obra redentora de nuestro amado Señor, de Jesús, de Cristo, ya no somos más esclavos. Ahora Él vive en nosotros. Ahora nosotros somos libres, libres del pecado, para poder deleitarnos en la presencia del Señor, con su amor, con su misericordia. Oh Señor, te doy mil gracias, Papito Dios, por habernos sacado de ese lodo cenagoso, Señor, de ese fango, de esa burbuja en la que el mundo, que Satanás, en la que nuestra propia carne nos teníamos, que no nos dejaba ver la realidad, Señor, y no nos dejaba comprender tu magnificencia, amado Rey. Te doy gracias, Padre Santo, por todo lo que haces, Señor. Te pido que esta nueva semana, Señor, seas tú llenándonos de tu amor, de tu misericordia, de regocijo, Señor, para poder disfrutar, Señor, y poder entender que todo lo que tú haces es para nuestro bien. Pues bien lo dice tu palabra, Señor, que para los que te amamos, todas las cosas obran para bien, conforme a los que hemos sido llamados por tu propósito, Señor. Tienes un propósito con cada uno de nosotros. Tienes un propósito con cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido, Papito Dios, que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, para poder comprender cuál es ese propósito, Señor. Cuál es ese objetivo, esa misión por la cual tú nos has traído a este mundo, Señor. Por favor, Señor, bendice nuestras vidas. Bendice la vida de mis hermanos. Guíanos, Padre Santo, que todo lo que hagamos sea bajo tu cobertura. Hoy me hago a un lado, Señor, para que seas tú, Padre Celestial, dándonos a comprender esta hermosa enseñanza. En tu misericordia, Señor, revélanos, Papito Dios, el verdadero significado de los estudios que hemos venido teniendo del Apocalipsis, por favor. Guíanos para el estudio de hoy, Señor, y que entendamos, Papito, de dónde nos sacaste, de dónde jamás debemos volver y a dónde debemos ir. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén.
Bueno, amados hermanos, hemos venido estudiando el libro del Apocalipsis eh, hasta la fecha de hoy, pues hemos aprendido hasta el capítulo número 18. Ya vamos llegando a la recta final de este hermoso estudio. Han sido unos meses muy bendecidos en los cuales hemos podido aprender muchísimo de la palabra de Dios. Vamos a recordar rápidamente que hemos venido estudiando. Tanto en el capítulo 17 como en el capítulo 18 hemos estudiado sobre Babilonia. En el capítulo 17 hablamos sobre la condenación de la gran ramera, este sistema ecuménico religioso auspiciado por Roma, el Vaticano, en el cual se han enfocado en darle todo el poder y la plataforma religiosa para que el anticristo pueda dominar a todo el mundo. Esta Babilonia no es otra más que Roma, debido a que desde el inicio ellos han llevado a la idolatría a todo el mundo. Lo explicamos ampliamente porque a la luz de la palabra es Roma a quien se refiere la palabra, el Vaticano y todo su sistema ecuménico, la unión de todas las religiones. Todas las religiones se unirán en una sola para que después de esto el anticristo tome el poder de todas estas religiones y él sea adorado completamente. Pero debido a este pecado, el Señor ya ha dado la condenación a esta gran ramera, a esta prostituta espiritual que ha hecho que muchos pueblos, lenguas y naciones se pierdan. Entonces, teniendo en cuenta esto, este capítulo 17 nos habla sobre la Babilonia espiritual, la Babilonia religiosa. El capítulo 18 hemos venido estudiando y nos habla ya sobre la caída de la Babilonia, pero ya no espiritual, ya no religiosa, sino desde el punto de vista comercial. Hemos aprendido cómo el Señor nos ha llamado para que salgamos de esta Babilonia, en donde está totalmente enfocado en el materialismo, en lo mundano, en el amor al dinero, en el robar, en la corrupción, en cómo todo este amor e idolatría, ya no solamente hacia lo espiritual, sino hacia lo material, pues ha condenado a todo el mundo. Vemos cómo esta Babilonia comercial es un sistema económico que se ha formado a nivel mundial. Pues todos los incrédulos han fijado sus ojos en qué, en lo material. Pero el Señor nos llama en el versículo 4 del capítulo 18, nos dice que salgamos de ahí, de ese sistema, de ese amor al dinero, para que no recibamos las plagas de las cuales van a ser ellos partícipes, los que se encuentren en ese momento en esa Babilonia comercial. Hemos visto cómo va a caer todo el sistema económico mundial, va a ser destruido. Todos estos multimillonarios, todos estos ricos, poderosos de las diferentes áreas económicas, van a perderlo todo. Y lo van a perder todo en un solo día. Esa fue nuestra enseñanza anterior. Vimos el ejemplo cómo Dios ya lo había hecho anteriormente con la Babilonia, ¿sí? Vimos cómo Nabucodonosor, por su arrogancia y su amor al dinero, construyó una estatua de oro que representaba los 5 imperios y los imperios que lo iban a suceder al imperio babilónico, y cómo esos imperios lo iban a destruir, y cómo su nieto, después de sucederlo en el trono,
debido a su arrogancia, debido a su lujuria material, pecó tomando los instrumentos sagrados del templo de Israel después de que ellos fueron sacados de su tierra, fueron llevados cautivos por los babilónicos en el 586. Tomaron los utensilios del templo que eran sagrados, no porque los utensilios en sí no es que se deban tomar como un fetiche, sí, eso lo explicamos, sino que Dios los usaba, Dios los había consagrado para su servicio, y este rey los tomó, no los respetó, no respetó a Dios y se burló de Dios mismo, usando estos utensilios para emborracharse, para fornicar, para blasfemar, y Dios lo castigó, quitándolo en un solo día del trono. Este hombre fue muerto, fue asesinado debido a todo el pecado que corría por él. Y veíamos cómo esto se iba a volver a repetir en la Babilonia comercial. Hoy vamos a estudiar los versículos que nos hacen falta con la ayuda de Dios para terminar el capítulo número 18. Vamos a estudiar desde el versículo número 9 hasta el versículo número 24 del capítulo 18. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos primero a leerlo y después vamos a explicarlo cada uno con la ayuda del Espíritu Santo. Dice el versículo 9, amados hermanos: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, se está refiriendo a esa Babilonia comercial, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti,
y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Amén. Bueno, amados hermanos, esta sección de los versículos 9 al 20 presentan el lamento por la destrucción de esta Babilonia comercial. Pero la gente o las personas están lamentándose por la destrucción de la Babilonia, pero no se están lamentando por el pecado. Son dos cosas muy diferentes. Recordemos que desafortunadamente en estos 7 años de tribulación, pues las personas van a estar totalmente consumidas en el pecado y engañadas por Satanás. Van a tener la marca de la bestia, del anticristo, lo van a adorar, van a amarlo como si fuera Dios. Muy triste, pero hasta ese punto van a llegar. Por eso es que pues han recibido todo el castigo por parte de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, como lo hemos venido estudiando. El versículo 9 nos dice: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Miren, primero que todo debemos entender que los líderes mundiales van a llorar por la pérdida de esta ciudad, de esta capital y de este sistema económico, ¿sí? Y va a marcar la hora final del imperio del anticristo, con él la pérdida del poder que ostentan. Entendamos que el anticristo va a reinar acá en la tierra en 3 grandes sectores. El sector político, como hemos estudiado, el anticristo es un político, es un guerrerista, como nunca antes se ha visto. Piensen en Hitler. Más o menos así va a ser, pero mucho peor. Su odio será muchísimo más grande. El hombre más malvado que se haya visto sobre la tierra va a reinar de una forma religiosa, ¿sí? Va a dominar el sistema religioso. Es lo que estudiamos en el capítulo 17, la Gran Ramera, ¿sí? Auspiciado y ayudado por el Vaticano. Pero pues vemos cómo después él va a destruirlos, a esos mismos que lo ayudaron a subir al poder, a esos mismos él los va a destruir porque él no quiere compartir su poder con nadie. Él quiere que todo el mundo lo adore primero a él, a nadie más. Y un sistema económico, que es el que hemos venido estudiando, que es el que hemos venido leyendo en este capítulo 18. Pero los reyes, los presidentes, los líderes mundiales estarán tan ciegos que solamente se fijarán en que están perdiendo todo su poder económico y no se van a dar cuenta de que vendieron su alma al diablo. Bueno, algunos no se darán cuenta, otros lo habrán hecho intencionalmente. ¿Mm? Perderán todo, llorarán y harán lamentación, pues entenderán que el regreso de Cristo es inminente. Entenderán que el regreso es inminente, pero no lo van a aceptar. O sea, es como paradójico, ¿cierto? Sé que estoy haciendo mal, pero no cambio, no me arrepiento. Algo parecido con lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Entonces, ¿sobre qué cosas van a llorar? Bueno, vamos a ver las caídas
de, por ejemplo, las productoras de cine, de la televisión, de las disqueras, de revistas. Van a perderlo todos los banqueros, las tecnologías, los laboratorios, ¿sí? Las grandes familias multimillonarias lo van a perder todo. Todo ese sistema económico como hoy en día lo conocemos va a caer. No va a existir más debido a toda la contaminación y el pecado que ha traído esto. Sigamos con el versículo 10. Por eso dice, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Estos reyes, ¿sí? Se hacen lejos, ¿sí? Ven a lo lejos la destrucción de esta Babilonia comercial. La corrupción mundial, amados hermanos, hará que esta Babilonia caiga. Por eso todos los mercaderes de la tierra llorarán, todos los comercios caerán sin quedar uno solo. Y todo esto ocurrirá en una hora, en un momento que nadie se lo espere. Vamos a ir, amados hermanos, tomemos nuestras Biblias y vamos al libro de Ezequiel, capítulo 26, y vamos a leer los versículos 16 y 18. Dice la palabra de Dios. Voy a leerlo de la versión NTV para que sea un poco más sencilla de entender. Dice el versículo 16 de Ezequiel 26. Los gobernantes de las ciudades portuarias dejarán sus tronos y se quitarán las vestiduras reales y su hermosa ropa. Se sentarán en el suelo temblando de terror a causa de la destrucción. Aquí está describiendo lo que van a hacer esos reyes. Después se lamentarán por ti, entonando este canto fúnebre. ¿Se lamentarán por quién? Por la Babilonia. Y miren el cántico que van a dar. Oh famosa ciudad isleña, que antes gobernaba el mar, como ha sido destruida. Tu gente, con su poderío naval, antes sembraba terror por todo el mundo. Ahora las tierras costeras tiemblan de miedo por tu caída. Decaen las islas a medida que desapareces. Vemos cómo se lamentarán estos reyes, ¿cierto? Por esa caída de esa Babilonia, pero es algo que sencillamente viene motivado, es por el amor al dinero. Como lo decíamos al principio, nada de arrepentimiento, ni por las curvas, solamente la tristeza de perderlo todo. Ahí mismo, en el capítulo 27 de Ezequiel, vamos a leer los versículos 12 al 22 y vamos a aprender un poco más. Dice, de Tarsis enviaban mercaderes para comprar tus productos a cambio de plata, hierro, estaño y plomo. Mercaderes de Grecia, Tubal y Mesec llegaban con esclavos y objetos de bronce para comerciar contigo. De Betogarma traían caballos para montar, caballos de carros de guerra y mulas para cambiarlos por tus mercancías. Está describiendo, amados hermanos, lo que esta ciudad hacía, ¿no? Todo este sistema comercial, eso es lo que está describiendo. También te llegaban mercaderes desde la tierra de Dedán. Tenías el monopolio, miren esto, tenías el monopolio del mercado en muchos lugares costeros. Te pagaban con colmillos de marfil y madera de ébano. De Aram enviaban mercaderes para comprar tu gran variedad de artículos. Comerciaban con turquesa, tinturas de púrpura, bordados, lino fino y joyas de coral y de rubíes. Judá e Israel te ofrecían trigo de Minit, higos
miel, aceite de oliva y bálsamo a cambio de tus mercancías. De Damasco enviaban mercaderes a comprar tu gran variedad de artículos a cambio de vino de Elbón y de lana blanca de Sahar. Llegaban griegos desde Usal con hierro forjado, canela y cálamo aromático para cambiar por tus mercancías. Desde Dedán enviaban mercaderes para intercambiar contigo tus costosas mantas para montura. Los árabes y los príncipes de Cedar enviaban mercaderes para obtener tus mercancías a cambio de corderos, carneros y chivos. Llegaban mercaderes de Sabat y Raama para conseguir tus mercancías a cambio de toda clase de especias, joyas y oro. Bueno, hermanos, aquí vemos una descripción muy amplia de todo el comercio en Babilonia. Esto es muy importante entender porque como pudimos escuchar o leer, Babilonia tiene una relación con todo el mundo. Todo el mundo va a Babilonia, todo el mundo va a ese sistema económico. Hermanos, actualmente nosotros somos manejados por unas cuantas familias. Miremos a Colombia. Unas pocas familias tienen el poder de muchas cosas, ¿sí? Las cadenas de televisión, los cines, las cadenas de radio, los bancos. Acá en Colombia eso tiene, tiene nombre, ¿sí? Tiene nombre propio. Y nosotros creemos que el poder está repartido entre muchos, pero no, son unos pocos. Entonces, como vemos, toda la corrupción y el amor al dinero, ¿m? Pues ha hecho que esta ciudad caiga completamente. Todos van a amar a esta ciudad, a este sistema. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita con el coronavirus. Esto solamente es la punta del iceberg. ¿Por qué? Este virus ha tocado todo el sistema económico y nosotros nos hemos lamentado y hemos llorado por la pérdida de empleos, por la pérdida de mercancías, por la pérdida de muchas cosas materiales. Pero este es un llamado que nos hace Dios a que no amemos estas cosas materiales, porque lo más importante para nosotros es la vida. Pero la palabra dice que no solamente debemos estar pendientes de nuestra vida física, la debemos cuidar, por supuesto, pero no debemos aferrarnos a ella. El apóstol Pablo dice: el vivirse en Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque estaremos en la presencia de Dios. Si nosotros somos salvos, debemos estar tranquilos. Pero si todavía no hemos nacido de nuevo, si todavía no hemos sido salvos, hoy es el momento para hacerlo, porque no sabemos en qué momento el Señor disponga de llamarnos a su presencia, de que ya no tengamos más vida en este cuerpo y donde deseamos pasar la eternidad. Pero eso fue lo que no entendió o lo que no va a entender esta Babilonia, este sistema comercial, totalmente enfocados en el amor al dinero. Continuemos con nuestro estudio para entender un poco más. Vamos a leer de los versículos 11 y 13 de Apocalipsis 18. Dice la palabra: y los mercaderes de la tierra llorarán y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol,
y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros. Y miren esto, y esclavos, almas de hombres. Estos versículos podemos aprender mucho de ellos. Vean, tengamos en cuenta que estos versículos nos muestran la idolatría total hacia lo material, ¿sí? Y su apego al mundo será la verdadera razón de su tristeza. Pues el perderlo todo, toda esta gente no va a saber qué hacer, ¿sí? Muchas veces nosotros perdemos el trabajo, el empleo o nuestros recursos y nos desesperamos. Muchas personas se han quitado la vida. Personas, por ejemplo, que cotizan en la bolsa de valores. Ustedes de pronto recordarán, no hace mucho, hace unos pocos años, la bolsa de valores de Colombia sufrió un descalabro, ¿no? Se robaron mucho dinero en Correval. Los que no saben qué estoy hablando, esto es era la bolsa de Colombia, la bolsa de valores de Colombia, y se pusieron a robarse la plata, los títulos valores, empezaron a comerciar y a sobrevenderlos. Entonces el mismo título valor lo vendían a una persona, a otra persona, a muchas personas vendían el mismo título valor muchas veces, y eso no se puede hacer. Solo una persona puede ser dueña de un título valor. Y hicieron todo esto mal, se robaron un poconón de plata, y vayan y miren a ver quién ha sido condenado. ¿A quién han condenado? A muy poquitos. Y a los que condenaron les dieron 3, 4 años. Ya están libres. Pagaron una multa ínfima que no tiene nada que ver con lo que se robaron. Y ahorita están felices disfrutando de todo su robo, de todo el engaño. ¿Mm? Entonces muchas personas que tenían muchos recursos invertidos aquí en estas bolsas, en esa bolsa de valores, se quitaron la vida porque lo perdieron todo. Esta es una foto de lo que va a pasar en el futuro, en un futuro, la verdad, muy cercano, de todos van a perder absolutamente todo. Los objetos que se describen en estos versículos, ¿sí?, muestran más o menos la mitad de las cosas que se comercian a nivel mundial, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, la gran mayoría, a excepción de los dos últimos, se está enfocando en bienes materiales. No son físicos, no son solo físicos. Pero si nos damos cuenta, también nosotros hacemos comercio con el pecado sexual. Miren que a mí me causa gran estupor, ¿sí? O me impacta ese final del versículo 13. Dice, y esclavos almas de hombres. Muchos dirán, no, pero solamente va a ser el comercio. No, ustedes entenderán que hay una industria sexual a nivel mundial que nosotros no podemos hacer de cuenta que no existe. Hay niñas que son vendidas, se las roban, las engañan para llevárselas a otros países, para que se vayan como prostitutas. Las violan, las engañan. ¿Todo por qué? Porque muchas veces ese mismo consumismo de nosotros, ese mismo amor al dinero, al poder, a lo ostentoso, nos lleva a creer que la plata fácil o rápida, porque de fácil no creo que tenga nada, pero sí de plata rápida, nos ciegue totalmente. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes no son ultrajados? ¿Cuántos depravados sexuales no están violando a niños? Los matan por placer y pagan por eso.
los drogan, los meten en una cantidad de vicios para que no se puedan salir de la sexualidad. ¿Mm? Venden sus almas prácticamente por conseguir droga, por conseguir dinero, por conseguir cosas materiales. En esa época, amados hermanos, ustedes sabrán que actualmente está prohibida la trata de esclavos, ¿no? La esclavitud, eso se quitó hace algunos años. Aunque verdaderamente eso es algo superficial porque vivimos esclavos del pecado. Pero la trata de esclavos ha sido abolida. Pero en esta época de la tribulación y de la gran tribulación, va a resurgir. La venta sexual se va a incrementar. La esclavitud se va a incrementar. ¿Mm? Entonces, debemos tener en cuenta que no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Y pensar que no están sucediendo las cosas porque no me están tocando en mi familia. Muchas familias que se ven afectadas por esto. O no yendo tan lejos en nuestro país por el secuestro y todos esos pecados sexuales. Nuestros niños, Dios nos ampare de que caigan en manos de estos pervertidos y de estas redes de trata de blancas, como lo llaman. Debemos orar y pedirle al Señor que primero que todo nos ayude y nos perdone, porque muchos de nosotros hemos sido cómplices de eso. Muchos. Por eso es que Dios castiga la pornografía, la masturbación, todos esos pecados sexuales, porque desencadenan en la esclavitud sexual. Bueno, sigamos de igual manera. Vamos con el versículo 14 y 15. Dice, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ay, ay, de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. ¿Qué nos está dando a entender acá la palabra? Que todas las personas llorarán por todo lo que perdieron, pero que nunca más las van a volver a tener. Que nosotros nos apegamos de algo que no es necesario, ¿sí? Las personas o estos reyes van a mirar desde lo lejos a Babilonia, ¿no? Como diciendo, te extraño, pero hazte lejitos porque no quiero que me caiga a mí el pecado. Pero no habrá un arrepentimiento, ¿sí? Van a dar una imagen de no querer ser partícipes de la destrucción de Babilonia. Pero como todas las naciones se han enriquecido con este sistema económico, todas las naciones pagarán. Absolutamente todas. El versículo 17 dice, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo que ciudad era semejante a esta gran ciudad. Pues hasta los comerciantes del mar, recordemos que el mar está completamente ensangrentado, no va a haber comercio marino. Aquí entrarán también algo de lo que no hemos hablado, ¿no? Pero fijémonos bien, y la palabra nos está también hablando de quiénes, de los narcotraficantes, de sus rutas de tráfico. Todo esto también va a caer. Esto es un sistema económico y que mueve muchos millones de dólares a nivel mundial. ¿Cuánta destrucción no ha traído el narcotráfico
a todo el pueblo, a nosotros, el pueblo colombiano, y aún todavía. Recordarán la época de Pablo Escobar. Claro que ahorita no estamos muy lejos, la verdad, en mi humilde opinión. Creo que los medios y todo el gobierno lo que hacen es tapar este problema del narcotráfico, pero yo creo que estamos hoy más que nunca hundidos en eso, en todo este comercio de drogas ilegales. Pero todos estos narcotraficantes, ladrones, asesinos van a caer. Por eso llama la palabra los pilotos, porque es que los pilotos son las cabezas de esos grandes imperios que solo piensan en enriquecerse, en tener dinero, solo para ellos. Pero van a llorar, se van a lamentar, van a ver cómo todo va a ser consumido por el fuego. El fuego se va a consumir y les va a quitar absolutamente todo. Versículo 19. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ay, ay, de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. La expresión, amados hermanos, echarán polvo en su cabeza, eso es una expresión que significa lamento. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, eh, cuando se pecaba, se rasgaban las vestiduras, o sea, se rompían los vestidos para indicar frustración, para identificar duelo, llanto. ¿Sí? Por eso la palabra también dice echarán polvo sobre sus cabezas, porque adicional a romper las vestiduras, se rapaban la cabeza y se echaban ceniza. Esto lo hacían más que todos los fariseos para indicar su tristeza, pero era solamente físico, era solamente externo ese dolor, porque verdaderamente en sus corazones no estaba sucediendo absolutamente nada. O sea, querían dar la impresión de que estaban en tristeza, de que estaban en llanto, de que se estaban arrepintiendo, pero verdaderamente lo único que les importaba o que les va a importar serán las riquezas, en vez de preocuparse de que van a perder sus propias almas. ¿Y por qué? Bueno, ustedes, como lo leímos en el versículo 20, el ángel da aviso de que ya todo esto ha sucedido. Este versículo 20 nos dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. El ángel está llamando al cielo para que el cielo se alegre que esta Babilonia comercial ha caído. ¿Sí? Ustedes recordarán que hay unas personas, ¿sí?, que en la gran tribulación le piden al Señor que por favor vengue sus muertes, que vengue todo ese mal que les han hecho. Estos son los mártires de la gran tribulación, ¿cierto? Y que hasta el capítulo 18, estos mártires por fin van a estar alegres porque ese juicio que tanto le pidieron a Dios, esa venganza que tanto le pedían al Señor, pues va a ser escuchada en sus oraciones. Recordemos Apocalipsis 6, pero vamos a los versículos 9 y 11, donde nos dice, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían, oh Señor soberano, santo y verdadero,
¿Cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo? ¿Sí ven? Ahí estaban orando y ¿hasta cuándo, mi Señor? Y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho. Entonces a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús, que se unirán a ellos después de morir como mártires. Entonces estos mártires clamaban y oraban al Señor, al Dios Todopoderoso, para que vengara sus muertes, porque habían sido asesinados. Recordemos que Satanás, el anticristo, va a perseguirlos a todos los que no se dejaron marcar y los van a matar. Entonces estos mártires oraban para que fuera vengada toda esa sangre que se derramó y de los cuales van a ser partícipes todos los seguidores del anticristo. Todos, por eso es que esta Babilonia es condenada. He ahí, ¿sí? La importancia de entender a qué se refiere con y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Entonces el cielo va a estar de fiesta porque esta Babilonia y estos reyes por fin han recibido su pago. Sigamos con el versículo 21. Dice la palabra de Dios. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Esta gran piedra, amados hermanos, es una metáfora. Es una metáfora que ilustra ¿qué? Que ilustra la violencia del derrocamiento de Babilonia. ¿Sí? No podemos tomar todo exactamente literal. Debemos interpretarlo a la luz de la palabra. Vamos a ir a el libro de Jeremías. Acompáñenme, hermanos, por favor. Vamos a Jeremías capítulo 51, por favor. Vamos a leer los versículos del 61 al 64. Entonces, repito la cita, Jeremías 51, ¿sí? Versículo 61 al 64. Y dice la palabra del Señor. Le dijo a Seraías: cuando llegues a Babilonia, lee en voz alta todo lo que está en este rollo. Luego di: Señor, tú has dicho que destruirás a Babilonia de manera que no quedarán personas ni animales. Ella permanecerá vacía y abandonada para siempre. Cuando hayas terminado de leer el rollo, átalo a una piedra y arrójalo al río Éufrates. Luego di: de la misma manera Babilonia y su pueblo se hundirán para no levantarse jamás a causa de los desastres que traeré sobre ella. Aquí terminan los mensajes de Jeremías. Aquí vemos, amados hermanos, cómo el profeta Jeremías, ¿sí?, había profetizado esta caída. Y esta misma metáfora, si se dan cuenta, que él dice: de esta misma manera Babilonia y su pueblo se hundirán, ¿sí? Es una metáfora en la que Babilonia no va a resurgir, no se va a volver a levantar todo este sistema comercial. Acompáñenme, por favor, al libro de Mateo, al capítulo 18, versículo 6. Miren lo que dijo nuestro amado Señor Jesús. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen a las profundidades del mar.
Aquí está hablando el Señor, ¿sí? De cuando hacemos caer a las personas en pecado. Nos está diciendo, si ustedes hacen caer a las personas en pecado, es mejor que se ataran una piedra al cuello y se ahogaran, porque así será mi furia por hacer caer en pecado a los demás. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Debemos cuidarnos de hacer que los demás caigan en pecado. Ese fue el pecado de Babilonia. Su amor al dinero y hacer que los demás amaran también al dinero. ¿Ah? Miren lo que dice también Apocalipsis, ahí en el capítulo 18 vamos a leer los versículos 22, ya nos quedan los últimos versículos. Dice: y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Pues que esta ciudad ya no va a volver a festejar absolutamente nada. Esas grandes fiestas y esas ostentosidades que se hacen normalmente, donde todos los ricos literalmente botan la casa por la ventana, en donde, mejor dicho, gastan una cantidad de dinero en unas cosas, pero que uno no entiende cómo es que se les ocurre. Nomás pongan los videos y los cumpleaños como lo celebran, en sus yates, en sus islas privadas. O sea, es una cosa terrible, terrible. Uno ve, o sea, pues, con todo ese dinero se podría ayudar a mucha gente, y lo que se piensa solamente es en estar bien, en pasar bien un rato. Sí, es terrible. Entonces, pues la palabra nos está diciendo que esto ya no va a ocurrir más. Sí, muchos pensamos en tener una fiesta, por ejemplo, en los matrimonios, en que se tiene que dar una fiesta grandísima y la gente se tiene que emborrachar y tiene que ser en unos lugares súper costosos, y mostrando toda la opulencia, y en menos de un año o 6 meses ya se están separando. ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Qué hay en nuestros corazones, amados hermanos? Versículo 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de reposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Bueno, la caída de Babilonia pone fin a cualquier apariencia de normalidad que todavía exista. Recordemos todo lo que están pasando, ¿no? Las copas, las últimas copas, las 7 copas, ¿no? Las úlceras, la contaminación del mar, de los ríos, el sol quemando a absolutamente a todos, ¿sí? Los demonios, todo el ataque, la caída de todo el sistema económico, todo el sistema religioso, los terremotos, la plaga de granizo. O sea, todos van a estar pasando unas dificultades terribles, pero aún así no se arrepintieron. Entonces, si de pronto para alguna persona va a haber alguna probabilidad de que vuelvan a la normalidad, de que todo esto vuelva a la tranquilidad, pues no va a ser así, porque ya habrán pasado los sellos, las trompetas y las copas. La vida será trastocada por completo y el fin estará muy cerca. Ya no habrá música, ni industria, ni preparaciones de alimentos. Ya no van a haber más bodas, porque Dios destruirá a los engañadores y a los engañados por igual. A todo lo va a destruir el Señor. Versículo 24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra.
Los sistemas religiosos, políticos y comerciales, amados hermanos, personificados por Babilonia, cometerán atrocidades, ¿no? Inauditas contra el pueblo de Dios, ¿no? Y por eso Él va a vengar a todos estos mártires, a todos estos profetas que fueron asesinados desde la antigüedad hasta el día de hoy, a todos los que han llevado su palabra, la verdadera palabra, ¿no? Esa palabra llena de levadura, solamente pensando en el dinero o en el poder o en el envanecimiento personal, en vez de llevar la palabra de Cristo. Todos estos van a pagar, todos van a pagar. Capítulo 19, versículo 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Amado Dios, Señor, Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, por este hermoso estudio que nos has permitido tener. Señor, te pedimos perdón, Señor, por nuestro amor a lo material, Señor. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, actuando en nosotros, Papito Dios. No nos permitas amar, Señor, idolatrar las cosas de este mundo, Señor, sino permítenos buscar primero tu reino, Señor, tu justicia, y todo será añadido, Papito Dios. Ayuda a que mis hermanos, Señor, y todos nosotros podamos entender que tú eres primero, Señor, que tú eres la verdad, el camino y la vida, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu amor y tu misericordia, Padre Celestial. Bendigo la vida de mis hermanos, sus trabajos, sus familias y su vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.